Rinosinusitis. Rinitis es la inflamación de la mucosa nasal y sinusitis la inflamación de los senos paranasales. Los senos paranasales son celdas de aire unidas por aberturas estrechas u hostia con los cornetes nasales superiores, medio e inferior de la cavidad nasal. Cada seno recibe su nombre del hueso en donde se encuentra: frontal, etmoideal, esfenoidal y maxilar. El seno maxilar está por debajo de la órbita y por encima del paladar duro, y su abertura se localiza por arriba y en el medio del seno, lo cual impide el drenaje. Los senos frontales se abren en el meato medio de la cavidad nasal. El seno esfenoidal está justo por delante de la fosa pituitaria y por detrás de los senos etmoidales posteriores, y sus orificios pares pueden drenar en el receso esfeno-etmoidal, en el vértice de la cavidad nasal. Los senos etmoidales consisten en 3 a 5 celdas aéreas por cada lado, y cada una tiene una comunicación separada con la cavidad nasal. La mucosa de los senos es similar a la del tracto respiratorio y las fosas nasales. Sus cilias contribuyen a eliminar líquido y microorganismos de los senos hacia la cavidad nasal. La inflamación nasal que obstruye los orificios de los senos y altera la función mucociliar sería una causa importante de infecciones sinusales. El menor contenido de oxígeno en los senos facilita el crecimiento de microorganismos, deteriora las defensas locales y afecta las funciones de las células inmunes. Las causas más comunes de rinosinusitis son las afecciones que obstruyen los orificios estrechos de drenaje de los senos. Más comúnmente, la rinosinusitis se produce cuando la infección del tracto respiratorio superior o la rinitis alérgica obtura los orificios y obstruye el flujo de moco. Los pólipos nasales también pueden obturar la apertura de los senos y facilitar su infección. Las infecciones asociadas con pólipos nasales pueden autoperpetuarse, ya que la irritación constante de la infección facilita el crecimiento de pólipos. El barotrauma ocasionado por cambios en la presión atmosférica, como sucede en los pilotos de los aviones y los sobrecargos, puede provocar alteraciones en la ventilación sinusal y en la eliminación de secreciones. La natación, el buceo y el uso abusivo de descongestivos nasales son otra causa de irritación sinusal y alteración del drenaje. Históricamente, la sinusitis aguda era considerada una infección bacteriana que con mayor frecuencia se producía como complicación de una infección del tracto respiratorio superior, viral o rinitis. Como las mucosas de la nariz y de los senos son contiguas, el concepto actual es que el compromiso sinusal coincide habitualmente con una rinitis viral, lo cual indica que el término rinosinusitis aguda es más preciso para la descripción de la infección. Rinosinusitis aguda y crónica. La rinosinusitis puede ser aguda, subaguda o crónica. La rinosinusitis aguda es de origen viral, bacteriano o mixto y dura entre 5 y 7 días, como en el caso de la rinosinusitis viral aguda, o hasta 4 semanas, como ocurre en la rinosinusitis bacteriana aguda. La rinosinusitis subaguda dura entre 4 semanas y menos de 12 semanas, mientras que la rinosinusitis crónica se prolonga por más de 12 semanas. Los síntomas de la rinosinusitis viral aguda
suelen resolverse en 5 a 7 días sin tratamiento. Sugieren rinosinusitis bacteriana aguda aquellos síntomas que empeoran después de 5 días o que persisten por más de 10 días, o los síntomas desproporcionados respecto de los que comúnmente se asocian con una infección viral del tracto respiratorio superior. Los síntomas a menudo son difíciles de diferenciar de los del resfriado común y la rinitis alérgica y consisten en dolor facial, cefalea, secreción nasal purulenta, disminución del sentido del olfato y fiebre. El antecedente de un resfriado común y la presencia de rinitis purulenta, dolor al inclinarse, dolor maxilar unilateral y dolor dental son hallazgos comunes en el compromiso de los senos maxilares. La rinosinusitis aguda recurrente está definida por 4 o más episodios de enfermedad aguda en un periodo de 12 meses. En pacientes con rinosinusitis crónica, los síntomas pueden ser la obstrucción nasal, la sensación de plenitud en los oídos, el escurrimiento postnasal, la ronquera, la tos crónica, la pérdida del gusto y del olfato o el aliento desagradable. Con frecuencia no hay dolor sinusal, sino una cefalea que es embotadora y constante. En caso de inmunodeficiencia, como sucede en pacientes con leucemia, anemia aplásica, trasplante de médula ósea, enfermedad por inmunodeficiencia primaria o infección por virus de la inmunodeficiencia humana, es común la fiebre de origen desconocido, la rinorrea o el edema facial, y muchas veces están ausentes otros signos de inflamación como la secreción purulenta. La rinosinusitis crónica se puede presentar con ataques superpuestos de rinosinusitis aguda. Los cambios epiteliales que se producen durante las formas aguda y subaguda de la rinosinusitis habitualmente son reversibles, aunque las alteraciones mucosas que acompañan a la rinosinusitis crónica son con frecuencia irreversibles. Etiología. En adultos, la rinosinusitis bacteriana aguda es más comúnmente el resultado de la infección por Haemophilus influenzae o por Streptococcus pneumoniae. En la rinosinusitis crónica, los microorganismos anaerobios, como las especies de Peptostreptococcus, Fusobacterium y Prevotella, tienden a predominar solos o en combinación con aerobios, como Streptococcus o Staphylococcus aureus. En pacientes inmunodeficientes, como los infectados por el virus del VIH, pueden intervenir especies gram-negativas y hongos oportunistas. En este grupo, particularmente en pacientes con leucopenia, la enfermedad puede tener una evolución fulminante e incluso mortal. La rinosinusitis intrahospitalaria es causada más a menudo por agentes microbianos distintos de los de la rinosinusitis extrahospitalaria y prevalecen Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Klebsiella y otros gérmenes gram-negativos. Las infecciones intrahospitalarias suelen ser polimicrobianas. Los factores predisponentes son la irritación por sondas endotraqueales, sondas nasogástricas o compresas nasales y el empleo de corticoides y de otros fármacos inmunosupresores. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de rinosinusitis generalmente se basa en los antecedentes sintomáticos y en el examen físico, que consiste en la inspección de la nariz y garganta. La cefalea debe ser diferenciada de otros tipos de cefalea. La cefalea de la sinusitis generalmente aumenta al inclinarse hacia adelante, toser o estornudar.
La endoscopía nasal diagnóstica, que se efectúa en el consultorio del otorrinolaringólogo, proporciona una visión clara de la cavidad nasal anterior y de las aberturas sinusales. Habitualmente está indicada en pacientes con rinosinusitis que no responden convenientemente a la terapia. Se pueden emplear radiografías sinusales y tomografía computarizada. La tomografía computarizada se reserva en general para el diagnóstico de rinosinusitis crónica o para excluir complicaciones. La resonancia magnética es costosa y se emplea cuando existe la sospecha de neoplasias o de lesiones intracraneales. El tratamiento de la rinosinusitis descansa en la terapia antibiótica apropiada, la cual varía según que la infección sea intrahospitalaria o extrahospitalaria, o si se produce en un paciente inmunodeficiente. La duración de la antibiótico-terapia es más prolongada en la rinosinusitis crónica que en la rinosinusitis aguda. Además de la terapia antibiótica, el manejo de la rinosinusitis aguda incluye medidas que favorezcan el drenaje adecuado mediante la reducción de la congestión nasal. Los descongestivos orales y tópicos y los antihistamínicos pueden utilizarse con este propósito. Los descongestivos orales causan la constricción de los vasos sanguíneos nasales, disminuyen la congestión de los tejidos y facilitan el drenaje. El empleo de descongestivos intranasales debe limitarse a 3 a 5 días para evitar la vasodilatación de rebote. El uso de antihistamínicos es polémico, particularmente en la rinosinusitis aguda, porque pueden inhibir las secreciones y por lo tanto disminuir el drenaje. Los agentes mucolíticos como la guaifenesina son útiles para fluidificar las secreciones. Los corticoides tópicos disminuyen la inflamación en pacientes con rinitis o rinosinusitis alérgica. Las medidas no farmacológicas radican en la aplicación de spray nasal de solución salina y las inhalaciones de vapor. La intervención quirúrgica dirigida a la corrección de la obstrucción de los orificios de los meatos puede estar indicada en pacientes con rinosinusitis crónica refractarias a otras formas de terapia. Las indicaciones de intervención quirúrgica son los pólipos nasales y las deformidades nasales que causan obstrucción. Complicaciones. Dada la proximidad de los senos paranasales con el cerebro, la sinusitis puede ocasionar complicaciones intracraneales, así como de la pared orbitaria. Las complicaciones intracraneales se observan con mayor frecuencia en las infecciones de los senos frontal y etmoidal por su inmediación con la dura madre y el drenaje de las venas del seno frontal hacia el seno dural. Las complicaciones orbitarias varían desde el edema palpebral hasta la celulitis orbitaria y los abscesos periósticos. El compromiso orbitario puede producir exoftalmia, edema de la conjuntiva ocular y alteraciones visuales. La afección de los nervios que inervan a los músculos extraoculares puede ocasionar oftalmoplegia. En pacientes con sinusitis etmoidal, la infección se puede expandir a la glándula lacrimonasal y causar obstrucción y lagrimeo. Rinoconjuntivitis alérgica. La rinoconjuntivitis alérgica se produce junto con la rinitis alérgica. Los cambios mucosos son los mismos que los observados en esta. Los síntomas suelen consistir en congestión nasal, prurito y ardor de la nariz, ataques frecuentes de estornudos,
cefalea frontal recurrente y una secreción nasal acuosa. La cefalea localizada en la zona frontal entre los ojos es una manifestación común. El tratamiento se basa en antihistamínicos orales, descongestivos nasales y cromolina intranasal. Los síntomas persistentes pueden ser tratados con corticosteroides nasales y los síntomas intensos con corticosteroides por vía oral. La hipersensibilidad a la aspirina se presenta en el 5 al 10% de los pacientes con asma bronquial y está asociada con rinosinusitis crónica y pólipos nasales. La constelación de hipersensibilidad a la aspirina, pólipos nasales y asma es denominada con frecuencia triada de la aspirina. El antecedente de hipersensibilidad a la aspirina, que es la característica distintiva del síndrome, constituye un indicador importante y fiable de rinosinusitis crónica. Pólipos nasales y asma persistente que exigen requerimientos farmacológicos superiores a los normales. El mecanismo de la reacción por hipersensibilidad no es inmune, sino que está relacionado con la inhibición de la ciclooxigenasa, enzima necesaria para la síntesis de prostaglandinas. Evitar el empleo de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides es una parte necesaria del programa terapéutico. El manejo cuidadoso de la rinosinusitis es un requisito obligado para el mejoramiento de los síntomas bronquiales. Los corticosteroides tópicos son altamente eficaces en la disminución de los síntomas. De acuerdo con la etapa de la enfermedad, la cirugía puede utilizarse para extirpar los pólipos. Sin embargo, no afecta al proceso inflamatorio de base. La terapia tópica con esteroides también es necesaria en el postoperatorio.